Hola, bienvenidos todos, los que vinieron también ayer y los nuevos de hoy. Acá hay varios amigos que se hacen presentes, muy lindo verlos a todos. Gracias nuevamente a los compañeros de la Asociación de Geopolítica y por supuesto a Diego, que es quien ha hecho todo el trabajo para organizar esto. Bueno, muchas gracias, Diego, que bueno, se ha adentrado en todos estos temas, igual que yo, porque en realidad estamos todos aprendiendo estas cosas. Yo voy aprendiendo mientras hablo y aprendo acá de escucharlo acá al amigo, que me van enseñando cosas todo el tiempo en la FITE, y realmente estoy encantado con todo esto, porque en realidad es una tarea no individual, sino para mí son unas tareas colectivas, ¿no? Donde nos vamos nutriendo con distintas perspectivas, y yo no me creo ningún experto en Bernardo Quagliotti de Beria, que hay gente que ha trabajado con él, que lo conoce mucho más, ya lo dije ayer, pero quizá podamos hacer un aporte en cuanto a trabajar en profundizar sobre su obra, contextualizarlo y también ir viendo qué de esto podemos ir sacando para explorar nuevos terrenos con respecto al conocimiento. El conocimiento geopolítico, el conocimiento de relaciones internacionales, de las conexiones entre geografía, historia, economía, política, visiones del mundo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que, por favor, tómense y sientan total libertad para intervenir, dar aportes. Me encantaría que lo hicieran, porque creo que de esa manera todos vamos creciendo. Y de Diego, además, que es un valiente, porque no somos muchos en la academia que trabajamos estas cosas. Ayer estaba Enrique Martínez Larrachea, que sí ha trabajado esto, que por supuesto ha citado tanto a Metol Ferré como a Bernardo Quagliotti, pero no somos tantos, lamentablemente, y quizá, bueno, porque mucho de la gente cita, es como todos los paradigmas, ¿no? Lo que está, el mainstream del que se habla, y estas cuestiones no son parte del conocimiento general en los trabajos, por ejemplo, que encaran los estudiantes cuando escriben tesis. Pero creo que nosotros con este tipo de eventos podemos seguir avanzando en esto, y Diego está siendo un pionero en esto dentro de la universidad. También hay que decir que Diego y Gerardo Caetano organizaron un seminario sobre Metol Ferré, que después salió en un libro que fue también otra cosa preciosa. Vino gente de Argentina, de distintos sectores sociales, del movimiento sindical, académicos, en fin, una cosa muy enriquecedora. Igual que esto, que es un nuevo paso en esta línea, y esperamos que sean más. Sí. No, lo último, antes de comenzar, agradecer y recordarles a todos que la actividad está siendo registrada por la Onda Digital. Agradecemos a Roberto Pereira, amigo nuestro y gran amigo de Bernardo también. Y bueno, los que se vayan perdiendo uno u otro seminario, estas 3 jornadas, saben que pueden acceder en el canal de YouTube de la Onda Digital, y agradecemos también que contribuyan a la difusión, ¿no?, de este recurso que, bueno, siempre, cada vez que viene Andrés, cada vez que tenemos alguna actividad, nos da una gran mano, y bueno, y es una herramienta importante para los que nos interesamos en estos temas. Sí, bueno, y quiero también yo otra vez darle el agradecimiento a Roberto de la Onda Digital. Es tan lindo ver a la persona detrás de nosotros la Onda Digital por internet, hace años que vengo siguiendo las entrevistas a Bernardo, a Moniz Bandeira, del que hablamos, y que no han salido en tantos lugares, y que Roberto le ha puesto atención y dedicado tiempo y esfuerzo, y lo ha hecho de manera tan buena, así que bueno, es un honor que poder estar acá con Roberto, que está haciendo el trabajo de difusión con todo esto y aportar conocimiento. Quizás podamos escuchar una pequeña historia tuya sobre la Onda Digital, que tantas cosas ha hecho, porque es otro de estos canales de difusión que son impulsos individuales que hay que valorar, así como la revista Geosur. Ayer nos enteramos de la historia de la revista Geosur, que Bernardo la hacía en el garage de la casa, el llamado búnker. Bueno, todo eso hay que valorarlo y hay que levantarlo, ¿no? Bueno, ayer, estos 3 días, no vamos a decir las mismas cosas los 3 días, sino que están
separados en tres dimensiones. En la dimensión de ayer, un poco, bueno, era escuchar las distintas perspectivas y personales e intelectuales de la obra de Bernardo Quagliotti de Belli. También escuchamos a su familia que contó su perspectiva de esto. Los puntos de partida, analizamos algunos puntos de partida importantes. ¿Qué es ser un geopolítico? Como lo planteaba Bernardo Quagliotti de Belli. Y qué era un poco la geopolítica para él. Un poco eso fue lo que trabajamos ayer. La idea de hoy es irnos más concreto al tema de su visión sobre la perspectiva regional y de integración regional latinoamericana y, digamos, la conexión de esto al mundo. Y la conexión de esto al mundo es lo que vamos a seguir todo el tiempo, porque ahí hay para mí uno de los grandes aportes, tanto en la obra de Bernardo Quagliotti como de Métol Ferré, era la conexión de lo local con lo global. Y ayer la FITE hacía mención, y lo vamos a tocar hoy también, a la conexión al artiguismo por parte de Bernardo, o sea que realmente partía desde lo más profundo que él consideraba que es la perspectiva desde Uruguay a la conexión a lo global, ¿no? Y esto es una constante, y esto no es solamente un tema de palabras o de slogans, sino que acá lo que a mí me interesa es aprender cómo se hace eso. A la hora de las proyecciones, a la hora de la planificación. Acá tenemos a alguien que sabe de planificación, economía, como Sebastián Torres, que nos puede dar toda esa... ¿Cómo podemos integrar la geopolítica a las proyecciones y planificación? Y bueno, pienso que acá hay terrenos de exploración que son interesantes. Al final de mi presentación, espero que no se me pase el tiempo ni olvidarme, pero quería hacer una referencia que ayer mencioné a un informe que acaba de salir de la CEPAL, al menos yo lo vi ahora hace poco, sobre corredores bioceánicos, que me parece excelente y que es geopolítica en acción. No usan la palabra geopolítica, pero es geopolítica, y pensé mucho ahí en Marcos Métol, porque siempre hemos hablado de que se precisaría una CEPAL geopolítica, y en este caso ahí hay un ejemplo de cómo se puede trabajar desde el terreno geopolítico en términos de CEPAL, haciendo análisis de comercio, económicos, etcétera. Porque en este caso la geografía importa muchísimo en este trabajo. Bien, acá, bueno, copié algunos mapas, pero no se ve muy bien, lamentablemente. Esto no es de Bernardo, esto es de Samuel Cohan, otro geopolítico estadounidense que Bernardo también cita, con respecto a la visión global, los esquemas globales del mundo. En Bernardo, a ver acá. En Bernardo estaría más otro mapa. Un punto de partida es los mapas de Mackinder, ¿no? Sobre el Heartland, la visión euroasiática, la visión continental. Todo esto él lo tenía tremendamente presente. Era un profundo conocedor digamos, de las bases del pensamiento geopolítico, y esto hay que tenerlo presente como marco, ¿no? Igual quería también mostrar esto. Yo tengo algunos mapas más que escaneé para mostrar, porque es todo como muy casero también, ¿no? Los mapas, y van a ver otros con flechitas que él ponía, que parecen hasta hechos a mano, ¿no? Y que quizás lo eran así, eran a mano. O sea, cómo con estos instrumentos hasta rudimentarios, ¿no? Él lo exponía y se conectaba. Además, si uno mira las fuentes, que para mí es importante mirar las fuentes que tenía, era top. O sea, estaba al tanto en su momento, en su periodo, de lo que estaba saliendo en Estados Unidos y en otros lugares con respecto a los temas geopolíticos, de geografía y de política internacional. O sea, una persona que desde el búnker, aquí no me acuerdo en qué barrio era de Montevideo estaba el búnker, desde Punta Gorda, en un garage, lograba un impresionante contacto con el mundo, igual que Métol en Ciudad Vieja, en la calle Brecha. Y uno dice, esto es una reflexión personal, ¿no? Pero si alguien puede hacer eso desde un garage y lograr ese tipo de visión global y de comprensión de primer nivel,
Y esto no lo digo porque sean uruguayos, cero chauvinismo en todo esto, ya lo dije ayer, lo vuelvo a repetir por las dudas, porque no estoy interesado en eso. Esto es de primer nivel, es realmente un aporte, no se quedan atrás con nadie. Si uno puede hacer esto, imagínense lo que se podría hacer si hubiera una institucionalización de estos espacios de pensamiento, si se le diera recursos, si se le diera grupos de trabajo, si se canalizara esto en estructuras de Estado nacional o regional, lo que podría lograrse en términos de enfoque global y pensamiento estratégico de Uruguay y de América Latina. Entonces, para mí esto es un modelo a seguir y que sirva de inspiración, ¿no? Entonces, empecemos por dos elementos en cuanto a los aportes y vamos a la parte más de las escuelas geopolíticas que nos va a llevar esto al tema del continentalismo, que era un elemento central en esto. Él tiene dos conceptos que quería rescatar acá. Uno es el de las constantes geopolíticas que habla él, que se refiere a espacios en que suceden de tiempo en tiempo variables geopolíticas que motivan conflictos o enfrentamientos. Él va siguiendo las constantes geopolíticas en la historia para entender las tendencias y ver también los procesos de cambio, ¿no? Porque en los procesos históricos tenemos tendencias donde hay continuidades, pero donde hay también cambios, ¿no? Entonces es importante tener siempre la vista en las dos cuestiones y por eso la perspectiva histórica es fundamental y vamos a hablar más de eso. Después habla de los códigos geopolíticos, ¿no? Y ahí son dos conceptos que saca tanto de Taylor como de Gaddis. Justo de Gaddis hablábamos ayer con José Porcile de CEPAL, que estaba acá, que conocía bastante de Gaddis, y hoy nos digo, justamente Gaddis era uno de los que citaba Bernardo. Y los códigos geopolíticos constituyen los ejes fundamentales sobre los cuales se diagrama la política exterior de todos los estados. Son visiones estratégicas y la forma en que cada una de ellas concibe el espacio y la geografía. ¿Qué quieren decir con esto? Que hay escuelas geopolíticas, pero también tenemos, en respecto a los códigos geopolíticos, de que hay interpretaciones de cada espacio geográfico cultural. Vale decir, hay un código geopolítico que responde a intereses de Suecia, otro de Estados Unidos, otro de Francia, Uruguay los puede tener. O sea, no hay que perder de vista de que los geopolíticos desde su propio espacio, como Bernardo o Metol también lo eran, están influenciados por su propia realidad y sus intereses. Así nace la geopolítica. De ahí viene el concepto que ya lo hablábamos ayer por parte del sueco Rudolf Schellén, que en su planteo de geopolítica estaba el interés, no por el conflicto. Hoy en día la palabra geopolítica se ha hecho tremendamente sexy y se utiliza para de todo, pero se olvidan del origen. Y muchos utilizan geopolítica como sinónimo de conflicto. O grandes potencias, pero sin embargo cuando el origen de la geopolítica no tenía que ver con conflicto en sí. Puede haber conflicto como lo hay, aunque no se hable de geopolítica, porque hay intereses, pero era el hacer la teoría del Estado, y la teoría del Estado la quería porque la necesidad de fortalecer y catapultar estados que se encontraban en situación de subordinación en el sistema, que era el caso de la Suecia de Rudolf Schellén a fin del siglo XIX, que todavía era un estado semi-industrial, ¿no? Con una subordinación grande al industrialismo inglés, igual que lo tenían los alemanes. Y por eso la geopolítica, como se capta en su origen, en realidad, esa es mi interpretación, yo creo que ellos no usaban esa palabra, era una teoría del desarrollo. Y así fue que la captaron en Brasil. Backhauser, en 1925, Everardo Backhauser, el brasilero que hablaba alemán y estaba conectado a la escuela de Múnich, de Haushofer, escribe un artículo que está en internet, o está en una revista que está en internet, ahí lo conseguí, donde él levanta incluso a Schellén antes que habla de Schellén y de Ratzel, porque los dos para ellos eran fuente de inspiración muy importante. Pero sobre todo le interesa a Schellén por el lado del tema de la construcción de Estado. Everardo Backhauser después va a escribir el primer libro de texto de geopolítica de América Latina, donde textualmente pone en portugués partes de la obra de Schellén. Era un schelleniano en realidad,
Y después todo esto además inspiró a Travassos, después Meira Matos y por supuesto al mismo, hablando de las conexiones con los gobiernos, al mismo Vargas. De ahí viene toda la concepción de mover Brasil de la costa hacia el centro, el continentalismo, ya hablaremos más del tema del continentalismo, de mover la capital de Río de Janeiro a Brasilia. Eso viene como fuente de inspiración directa del pensamiento geopolítico brasilero. Y el tema del Estado era un tema central. Y de ahí viene que justamente el gran proyecto de Getúlio Vargas se llama Estado Novo. Porque no se trataba solo de crear un Estado nuevo, se trataba de crear Estado, porque Vargas era tremendamente consciente, en gran medida por la inspiración de sus geopolíticos que ya estaban captando toda esta corriente de pensamiento, que si no había un Estado eficiente y que buscara proyección, no iba a poder haber un camino hacia la industrialización de Brasil, porque industrialización era el camino para salir de lo que en aquel momento tanto Vargas como todos ellos entendían era la brutal vulnerabilidad de Brasil. Acuérdense que Brasil en aquel entonces el 80% de las exportaciones de Brasil era café. Cuando el precio del café funcionaba bien, bárbaro a media, porque la gran parte de Brasil no tenía conexión con esas ganancias, pero entraba dinero, la plata dulce, como decían algunos argentinos. Ahora, cuando bajaba el precio del café era el desastre, que fue lo que pasó en el periodo de principio del siglo XX con las crisis entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene la revolución de Vargas, de ahí viene el Estado Novo, de ahí vienen las concepciones de geopolítica de desarrollo, en el caso brasilero, que en portugués le decían desenvolvimentismo. Ahora, hay distintas escuelas de geopolítica, esto lo vamos a ver un poco rápido, que estos los saqué directamente de Bernardo. Él habla de la escuela de paisajes políticos, donde entre otras cosas él toma mucho de la escuela francesa, donde teníamos a Vidal de la Blanche. Ahí hay elementos se integra a lo geopolítico el tema de los paisajes culturales, la integración en las configuraciones espaciales. Mucho de esto lo van a ver, no sé si ustedes conocen, muchos conocerán la obra de Fernand Braudel. Braudel en realidad era un gran inspirado por Vidal de la Blanche, aunque no lo mencionara tanto, y de ahí viene toda su perspectiva, por ejemplo, del Mediterráneo, donde va integrando los espacios sociales, culturales y geográficos en una visión de conjunto. Bueno, eso viene mucho de ahí vamos a ver muchas influencias en Bernardo. Habla de la escuela de la ecología política, de ahí los nombres yo no los conozco, la escuela inglesa, la rusa, la norteamericana, cita muchos rusos, soviéticos de aquel momento. Hay un almirante Smirnov, creo que se llama, que cita a Bernardo, yo no lo conocía. Y ahí tenemos, por supuesto, la obra de Mackinder, ahí está el mapa de Mackinder, el Heartland, el tema continentalismo, lo talasocrático versus lo continental. La obra del estadounidense Spikeman, Morgenthau lo agregué yo, aunque eso no lo trabajaba, porque no era un geopolítico, más bien Morgenthau rechazaba las geopolíticas, pero igual es interesante, porque Morgenthau ese es otro de los capos en temas de defensa, pensamiento de defensa de Estados Unidos, y es bastante curioso, ¿no? Porque si ustedes ven los grandes pensadores estadounidenses con respecto a temas de defensa, seguridad y geopolítica, está Morgenthau, está Kissinger, está Spikeman, está Brzezinski, ninguno es nacido en Estados Unidos. Polaco, alemán, holandés, todos son de afuera. Y el aporte brutal de la visión de Europa oriental en todo esto por parte de Brzezinski y de Kissinger es enorme. Bueno, habla del Vaticano y la visión geopolítica desde ahí, y por supuesto lo español, ¿no? Lo español con respecto a América Latina, las referencias a Badía Malagrida son muy grandes. Badía Malagrida, por supuesto, que por cierto que yo no lo conocía, lo conocí vía Metol, como tantas otras cosas más. Y después está el tema de la escuela organicista, ¿no? Que ahí es donde entraría la perspectiva tanto de Schelling como de Ratzel y de Haushofer, que fue un continuador de esto. Hay mucha referencia a Haushofer en el pensamiento y es ahí donde vamos a tener el tema del diálogo historia y geopolítica.
hay una cita que hace Bernardo de Julio Londoño, creo que era colombiano Londoño, escribe sobre el espacio continental sudamericano. Dice: el espacio es destino, es por sí mismo una poderosa fuerza política. Disminuir espacio es quitar fuerza a una nación. Y esto no hay que olvidarlo nunca. En geopolítica, y si uno quiere ser potencia, el territorio importa, cada milímetro de territorio. Ninguno que ha seguido el camino hacia ser una gran potencia ha dejado pasar ni un milímetro. Todo tiene que sumar, no restar. Y ahí está la guerra ahora en Ucrania, y Putin se está peleando todo por ese territorio ucraniano. Es así que piensan las grandes potencias, no entregan, toman. China también está tomando territorio, y donde no puede hacerlo por la vía terrestre, surgen territorios como las islas esas que están creando, tomando. Eso es, el espacio territorial importa muchísimo, ¿no? Habría que agregar algo que no estaba en esto y que no está en Bernardo, y pensé que de repente Diego nos podría decir unas palabras de eso, porque hay hoy en día lo que se ha puesto, yo diría que es lo que está más de moda en geopolítica en América Latina, es el tema de la geopolítica crítica, ¿no? Y ahí Diego, que conoce también de eso porque ha trabajado el tema desde la CLO y del elemento discursivo y nacional, creo que es bueno agregar esa perspectiva acá, porque me gustaría después ver qué es en el pensamiento tanto de Bernardo como de Mettol, que podríamos decir hay una geopolítica clásica en esto. Yo no me gustaría, la geopolítica clásica suena muy demasiado a lo alemán, etcétera, que por supuesto viene de ahí, a lo sueco, pero creo que hay en Latinoamérica, eso tiene una mención especial, que no es lo alemana, y no es, porque ellos no hablaban de eso, que es la geopolítica del desarrollo. Esa es la variante latinoamericana, de desarrollo y autonomía. ¿Ah? Pero pienso que esto no está en negación o va en contra necesariamente de las corrientes de lo que ahora se denomina geopolítica crítica, sino que creo que acá hay una posibilidad de construir sinergias en pensamiento geopolítico. Entonces, quizá Diego nos puede dar un pequeño resumen sobre eso para ponernos al tanto. No, en particular lo que me parece interesante es... bueno, esto como decía, ¿no? Un poco con Mettol y tal vez también con Quagliotti, con interpretaciones posteriores que hacemos de ellos, como sin tratar de generar una imagen de que eran geopolítica crítica avant la lettre, pero como había un elemento, una preocupación sin duda por los aspectos, bueno, el tema de los pueblos, ¿no? Como entra lo nacional popular en el caso de Mettol, o sea, una cuestión que obviamente excedía las perspectivas de geopolítica de la época, por ejemplo. Y ahí lo que sí que tenemos con la geopolítica crítica es empezar a comprender cómo las formas en que se conciben, los discursos que se van generando sobre los espacios ayudan a construir territorio y ayudan a construir sentido sobre el territorio, que luego se expresa en las prácticas de diplomáticos, en las prácticas de militares, etc. En el caso de nuestro continente, de la doctrina Monroe en delante, no hay duda, ¿no? Como lo discursivo juega mucho y como estos códigos geopolíticos que mencionaba Andrés, por ejemplo, la propia idea de todo un hemisferio librado a potencias extrahemisféricas, de la influencia de potencias extrahemisféricas, es una categoría discursiva que viene marcando los destinos geopolíticos de América desde hace 2 siglos. Y bueno, y ahí también eso como se va articulando con elementos más estrictamente discursivos o ideológicos, por ejemplo, ¿no? Desde la propia doctrina Monroe, cuando se establece un antagonismo entre monarquías y repúblicas, hasta y cómo ese antagonismo logra superar el antagonismo anterior entre católicos y protestantes que predominaban en la época colonial, ¿no? Cómo eso empieza a generar sentido entre la gente para pensar internacionalmente, entre diplomáticos de vuelta, gobernantes, militares, para pensar internacionalmente el mundo. Y bueno, y después ver cómo esos antagonismos van alternándose con nuevos antagonismos, el eje, países totalitarios contra los países de América, democracias contra el comunismo internacional, diversas formas de contrastar ideológicamente el mundo a partir de una concepción que en realidad es espacial, divide el espacio entre el hemisferio y lo extrahemisférico.
O sea, eso lo leo yo como una interpretación, digamos, pero lo que es interesante es pensar ahí en toda esa óptica geopolítica que intenta de entender cómo lo discursivo construye percepciones y sentidos sobre el espacio y el territorio, como muchas de estas ideas que estamos viendo de Quaglioti y de Mettol ya están presentes, ya está presente eso para incorporar cuestiones que van más allá de la geopolítica clásica, pero que eran fundamentales para pensar nuestra región. De vuelta, creo que todo lo que hablamos ayer sobre nacionalismo, artiguismo, hace un poco a eso, ¿no? Vemos elementos ideológicos que siguen teniendo sentido para pensar el territorio, lo mismo que la cuestión jesuítica, pues tal vez, cuando Mettol habla del barroco, puede interpretarse ahí una influencia no, pero una perspectiva que avanza en un terreno que después, sobre el cual va a profundizar mucho la geopolítica crítica. Perfecto, y creo que ahí hay tanto, por supuesto este tema de las dicotomías, hay que verlo, de acuerdo a los códigos geopolíticos se construyen distintos tipos de dicotomías, y cada uno que quiera tener una propia perspectiva geopolítica tiene que pensar qué es la dicotomía que a mí me sirve más, o con qué dicotomía puedo intentar de ver el mundo, definir el mundo. Por mi lado, ya les digo de entrada, para mí no se entiende el tema de la integración regional o los términos estratégicos si uno busca una dicotomía de acuerdo a, por ejemplo, izquierda y derecha. El mundo es incomprensible. Para mí, desde esa perspectiva, siempre le digo a mis estudiantes, cuando vemos los temas globales, a ver cómo me explican la conexión entre Fidel Castro y Franco, que era muy, muy estrecha. Creo que hasta hubo luto en Cuba cuando falleció Franco, oficial. Bueno, y España siempre apoyó a Cuba después de la revolución, Perón y Franco. Bueno, y España entra a la OTAN después de Franco. Entonces son ese tipo de cosas que por ese lado, y creo que el tema geopolítico o Bernardo o incluso Mettol no los vamos a poder entender, sino que hay otros temas. Dentro de la geopolítica está la dicotomía entre poderes continentales y talasocráticos. Ahí está el tema de Mackinder, pero sobre todo muy ratcheliano en ese sentido, y vamos a trazar algunos puntos sobre Ratzel, que es un punto de partida para todo esto. Es el tema entre la unión orgánica de lo humano y el territorio. Hay un elemento central en el pensamiento ratzeliano, ¿no? En realidad es algo que se podría usar mucho para lo que es la perspectiva medioambiental de hoy en día. Para él no había individuos aislados, solo había una unidad orgánica. O sea, hay que tomar en cuenta siempre, y ahí quizá hay una crítica a la geopolítica crítica, porque se queda en los discursos, en las ideas, en digamos, la parte humana de la construcción de discursos, pero a veces se olvidan de la importancia de la geografía, porque la geografía no determina todo, pero determina mucho, ¿no? Y esto es una de las cosas que planteaba Bernardo y tantos otros geopolíticos, ¿no? Esa variable es importante, y ahí está aportes de lo de Ratzel. En el caso de Ratzel hay otro elemento que quiero rescatar aquí porque nos va a ayudar a entender la visión de Bernardo, es lo que Ratzel hablaba como la ley de expansión de horizontes, ¿no? Y que significa que él veía una tendencia en el sistema. Él estudiaba las civilizaciones, ¿no? O sea, le interesaban las proyecciones más a nivel grande, y él veía una tendencia. O sea, las civilizaciones van y vienen, como sabemos en la historia, incluso cuáles son las civilizaciones dominantes, eso también va cambiando en la historia, pero lo que él dice es que hay una tendencia en los estados como expresiones de esas civilizaciones hacia el constante expansión, hacia el crecimiento. Uno de los elementos que motiva esto es el avance tecnológico. Él en sí no habla de capitalismo, la economía política no es parte de esto. Ahí hay una desconexión interesante en el pensamiento alemán que creo que la seguimos heredando, que es la desconexión entre Ratzel y Marx, por ejemplo, ¿no? Bueno, Marx fue anterior, pero Ratzel no menciona, creo que no hay mención a Marx, y en Marx no hay mención a las corrientes de pensamiento en geografía alemana que son anteriores a Ratzel, ¿no? Desde Humboldt. Y entonces hay una discusión entre la economía política y lo geográfico. Incluso yo diría también, desde el caso del marxismo, Marx tenía muy poco sobre el elemento nacional, sobre lo cual otros
Weber y otros van a trabajar mucho más. Y esa desconexión la seguimos viviendo hoy en día. Y creo que desde el pensamiento geopolítico latinoamericano, y perdón si me voy mucho más a lo teórico, pero creo que esto es importante, creo que hay una búsqueda de reconexión de estas dimensiones que es un aporte del pensamiento geopolítico latinoamericano. Y ahí otra vez lo que hablábamos ayer, el énfasis de Bernardo Quagliotti en que esto es un tema multidisciplinario, no se puede ver de manera unidimensional, hay que pensar en distintas dimensiones al mismo tiempo, tanto disciplinarias como espaciales. Y en el tema de la expansión de los horizontes geográficos por parte de los estados es donde Mettol habla de los estados continentales. El concepto, bueno, mucho de lo de Ratzel está en alemán, lamentablemente no puedo leer alemán, pero lo que he encontrado en otros textos, yo la palabra, y le he preguntado a colegas que sí leen alemán y que son expertos en Ratzel, y el concepto estado continental creo que no aparece en sí en Ratzel. Él habla de proyecciones continentales, habla de civilizaciones, o sea, pero el estado continental en sí, yo creo que eso es muy Mettol interpretando Ratzel. Seguramente Ratzel habría estado de acuerdo. Incluso Ratzel, en su visión del mundo del futuro, él dice, los que van a dominar el mundo son los de gran espacio, los que dominan el gran espacio, y además combinado con tecnología, ¿no? Se habla de Estados Unidos sobre todo, habla de Rusia, habla de Brasil para el futuro, que Brasil podría proyectarse hacia eso. Incluso cuando habla de Europa, él dice Europa podría ser si se unifica, ¿no? Ya ahí había una idea muy temprana del tema de la necesidad de la unificación europea. Ellos lo entendían profundamente esto. Entonces, el tema del continentalismo tiene que ver porque en el sistema, el gran espacio, sí se combina con instrumentos modernos de tecnología, y el caso ejemplar para ellos era el de Estados Unidos. Y por eso decían que Gran Bretaña iba a perder su dominio. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, como Estado nacional industrial, era pequeño, necesitaba el imperio, necesitaba la India, lo que le queda muy lejos además. Entonces, Estados Unidos en su inner core de país y Estado, ya de por sí no necesitaba tener algo lejos. Estados Unidos de por sí ya tenía los recursos por su dimensión y el avance demográfico y tecnológico que le iba a garantizar un espacio de predominancia en el sistema. Entonces, por eso es la visión de que quienes van a predominar en el sistema son los estados, y esto lo hablaba mucho Mettol Ferré, los estados continentales industriales, porque no se puede separar la dimensión económica de la geopolítica, y de ahí que busca, por ejemplo, en la CEPAL, en Felipe Herrera, que mencionábamos ayer, las contribuciones latinoamericanas desde el estructuralismo y el desarrollismo. Sobre el continentalismo, y vamos yéndolo más directo a los planteos de Bernardo, porque esto lo tenía presente siempre. Dice que es fundamental para América Latina elaborar estrategia ágil y moderna con base y forma realista conforme a estos lineamientos. Limitación del ámbito de aplicación, vale decir, cuando uno hace estrategia no tiene que tener muy claro cuál es el espacio territorial en el cual yo voy a aplicar esta estrategia. Ayer hablábamos del Lebensraum, del espacio vital, que no es un concepto nazi, que viene de Ratzel, incluso tiene antecedentes anteriores, que es la necesidad para el pensamiento estratégico de identificar cuál es el espacio necesario para que esta nación pueda mantenerse en el sistema en una situación que evite la subordinación. Y hay que tener en cuenta una cantidad de factores: la dimensión geográfica, la dimensión demográfica, la dimensión nacional y los recursos necesarios, no solo porque hay que alimentar esa población, algo fundamental para cualquier Estado, sino porque además tú querés proyectarte en el sistema internacional, que es siempre jerárquico. Y ahí los recursos para lograr eso son importantes. Lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Vemos como el avance tecnológico ahora está dando que se necesitan los metales raros, los metales de tierra que le llaman el litio, todo eso. Bueno, ¿dónde está eso en el mundo? Las fuentes de energía, bueno, todo eso hay que tenerlo, porque si uno no controla las cadenas de valor, y esto es lo que trabaja Sebastián, no ha trabajado antes, si uno no controla las cadenas de valor, uno
queda más vulnerable el sistema. ¿Qué mejor ejemplo hoy en día? Y le trato estos ejemplos para que no se nos haga todo demasiado abstracto. La Volvo, donde yo vivo en Suecia, tuvo que parar una semana la producción o varios días porque no tenía los microchips. ¿Que hacían dónde? En Taiwán. Esto, en tamaño, Taiwán. Fíjense. Y ahora están todos desesperados. En Estados Unidos hay acts y hay legislaciones para canalizar esto hacia Estados Unidos. Le llaman el nearshoring y todo esto, o backshoring, para tratar de captar. Y todos están desesperados por no perder el control de esto. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar, pero no me quiero ir por las ramas, si no nos perdemos de Bernardo. Él hablaba con respecto a la visión continental, de la reintegración geográfica del continente, y él usa varios conceptos, polos triangulares, por ejemplo, y ahí va mirando el mapa y va viendo con un altísimo conocimiento histórico, porque siempre el punto de partida es desde cómo funcionaba esto en la época colonial hacia adelante, porque los españoles, con siglos había conocimiento brutal en todo esto. Por ejemplo, el tema de los canales, los españoles lo sabían perfectamente bien. Ya había planes desde esa época para conectar el Pacífico con el Atlántico. Y él hablaba de otro concepto, polo extraintegrador, ¿no? Entonces, los polos triangulares, tengo un mapa por acá de eso. Aquí, no sé si se ve bien. En el primero, este es el otro de los mapas estilo Bernardo con las flechitas y todo esto, ¿no? Los esquemas de lo que fue la expansión colonizadora en América, en este caso América del Sur, y ven cómo vino de arriba hacia abajo, del norte hacia el sur en el lado andino, después la expansión digamos en forma horizontal hacia el lado del Amazonas por el lado de Brasil, o en bajada hacia el lado de la cuenca del Plata, ¿no? Y en el segundo están los famosos polos triangulares. Él tiene identificado dos, hay uno atlántico y uno pacífico. En fin, no me voy a quedar mucho en eso. Quizá la FITE, que debe manejar esto mucho mejor que yo, puedan decir algo al respecto. Por supuesto, José Luis, ni que hablar. No te estoy viendo. Incluso menciono otra cosa que es interesante. La prioridad es en lo que respecta a las empresas binacionales. O sea, el elemento de mercado estaba presente, ¿no? Y es lo que ahora le llamaríamos las multilatinas. Estuvo de moda en una época hablar de eso. Cómo se pueden crear empresas binacionales. Creo que en la comunidad andina hubo proyectos de ese tipo para crear empresas binacionales o latinas, tenían otro nombre ahí. Y lo que dice con respecto a la integración, hay un punto que quería rescatar porque es la visión que tenía él. Dice, la coexistencia mundial obliga incluso a las propias superpotencias a una cooperación en el campo económico. O sea, y esto es porque en la visión del mundo, cuando se habla tanto de que la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero si fuera tan hegemónico Estados Unidos, no hubiera ido al acuerdo del NAFTA, que significaba una integración regional, ¿no? Y esto era un acuerdo de libre comercio, o el acuerdo de 1889 que intentaron hacer en cuanto a la Unión Panamericana, que era una unión aduanera en aquel momento, ¿no? Porque eso estaban en oposición subordinada todavía a los ingleses y querían sacar a los ingleses de Sudamérica, y ahí hablaban de Custom Union. O sea, ellos cambian, libre comercio o unión aduanera, de acuerdo al momento que les conviene. Y en donde todo un tiempo fue libre comercio, ahí está el ALCA, y ahora es America First, ¿no? Y fíjense cómo en el caso del NAFTA ya están cambiando de política y ahora NAFTA es mercado doméstico para ellos. Es un buen ejemplo de lo que es el nearshoring. Trump liquidó una cantidad de acuerdos internacionales que tenía en marcha con los europeos, con el Pacífico, pero el que no liquidó, incluso lo profundizaron, fue el norteamericano. Le cambiaron de nombre, pero es más profundo de lo que era el NAFTA, ¿no? Bueno, ahí hay un elemento geopolítico clarísimo en proyección global, y la necesidad de Estados Unidos de acercarse a su terreno más cercano para controlar geográficamente cadenas de valor y recursos naturales. Bueno,
Hay en todo esto una relación hombre-tiempo-espacio con una enorme influencia ratzeliana, que es donde Bernardo habla de el impulso hacia las áreas mayores, ¿no? O sea, siempre buscando la perspectiva hacia lo grande, ¿no? Para él, y lo mencionamos ayer, Uruguay no tiene viabilidad si no es dentro de un contexto mucho mayor. No puede vivir dentro de su propio espacio, necesita un gran espacio. Ese gran espacio que es económico, cultural, tecnológico, por otra parte lo tiene que realizar, en aquel momento el Mercosur era nuevo, y lo tiene que hacer dentro del marco de Mercosur. Y luego que éste esté consolidado, apoyar la integración a la par del continente. Mercosur no era un objetivo estratégico. Mercosur, en el planteo de él, era un paso hacia la integración continental. Y ahí está el tema del continente y lo ratzeliano. ¿Y por qué lo continental? Porque lo continental era la conexión a la inserción en el mundo. O sea, para él Uruguay por sí solo era inviable en su inserción al mundo, pero Mercosur también. O sea, Mercosur incluso era insuficiente y necesita del resto de América Latina para poder proyectarse espacialmente hacia un espacio del centro mundial. Esto es tremendamente ambicioso. Acá no hay una proyección de ser menos, hay una proyección de ser más y ser más en grande, ¿no? Esa es la disyuntiva de hoy, la discusión que hay. Ni que hablar, ni que hablar. Esa visión es muy buena, porque hoy es un poco lo que plantea Uruguay. Sí. Es un poco lo que plantea Uruguay y el resto del Mercosur lo está discutiendo, ¿no? Está en tela de juicio la posición de Uruguay, que creo que no está muy lejos de lo que tú acabas de decir, ¿no? Por favor. O sea, esto es central para ese debate. Quizá eso lo podríamos tomar mañana, porque mi idea era mañana hablar más específicamente sobre el caso uruguayo. Así no nos da el tiempo de mezclar todo en una, pero sí, y traer el debate actual sobre Mercosur, creo que, y ver cómo la interpretación desde esta perspectiva nos puede ayudar a orientarnos, porque en gran medida se trata de eso, ¿no? Y acá lo que mencionaba Laffitte ayer, que habla de él, sobre Bernardo, no podemos tener una visión de país en marcha si no tenemos una visión de las áreas vecinas que nos rodean. O sea, no hay plan o estrategia uruguaya que pueda funcionar si no se hace en función a mirar también a los demás. ¿Ah? O sea, hay que conocer profundamente. Sí, perdón. 100% de acuerdo. Yo creo que a ese concepto exacto que acaba de decir, en el área de la seguridad, como decía el coronel, es exactamente igual. Si no entendemos que la seguridad es parte de eso, si no entendemos que la seguridad es tan importante para un Estado como la economía y todo lo demás, porque es inviable una economía sin la seguridad, y no entendemos que todo esto es importantísimo, que ya tenemos un trabajo previo hecho, que falta llegarle el trabajo de algunos expertos, como el señor capitán de navío que tengo en mi espalda, que seguramente sea más que yo. Yo estuve formado en el Parlamento de Estado de Seguridad, soy retirado, soy el comisario mayor retirado. Si no entendemos que de la misma manera que pequeños cursos de agua confluyen para formar otros cursos más grandes, bueno, los pequeños delitos también confluyen para formar otros delitos, y terminando todo eso desde la trata de blancas que se asocian con el narcotráfico, que ya se asociaban con el terrorismo, porque mientras que unos financian a otro le reclaman armamento, ¿no? Si no entendemos que todo es una cosa que confluye, no vamos a llegar a ningún lado. Y creo que esto es fundamental. Ustedes de acá pueden impulsar desde la academia alguna manera de que la clase política quien se entienda que la seguridad tiene que ser parte de esta integración regional. Si no logramos prever lo que va a venir, no alcanza con reprimir, porque reprimir esto significa que después que te mataron yo lo encuentro, como poner cámaras, sí, después te robaron yo lo encuentro, pero ya te robaron, o ya te mataron. Lo que tenemos es lograr prevenir para poder disuadir y que eso no ocurra. Y no quiero gastar más. Muchas gracias. No, muchas gracias, y qué bueno que nombras el tema de los narcos, es otro ejemplo. Ayer hablábamos de que en realidad yo prefiero no usar la palabra tanto Estado, sino usar el concepto de unidades geopolíticas, porque los Estados no son la única unidad geopolítica, hay otros que disputan territorio también, y los narcos, y miren lo que está pasando, ayer hacíamos algunas menciones a eso, y además los narcos se han hecho multinacionales. Ellos entendieron
que la única forma de ganarle a los estados era adelantar, lo estamos corriendo atrás. Entonces integrar, porque bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, un gobierno con los terroristas que nos van a dar armamento, que nos van a brindar un ejército republicano. Los terroristas necesitan dinero para financiar sus campañas terroristas y así con la confluencia de cosas que van llegando a lo que hoy por ahí no nos afecta tanto, pero que si no abrimos los ojos y le damos un espacio a personas con el negro, que no tienen nadie, que se no sabe más que yo esto, de integrarlos a esto y hacer una política preventiva y toda junta, y creo que este es el ámbito fundamental que tiene que hacer de dejar, de una visión de integrar toda la región. Si no, no lo vamos a entender nunca, no podemos ir a traer la comida fuera. Y además los recursos que están manejando esos actores son impresionantes, o sea, dejan atrás es lo mismo que también cuando vas a negociar con multinacionales, por ejemplo, con unos recursos impresionantes. Eso es parte también de la movida europea, de la unificación europea, también es ir negociar en conjunto frente a multinacionales que se imponen, Google, todo ese tipo de empresas, y poner, por ejemplo, que los países no hagan un race to the bottom, poniendo impuestos más baratos para competir, cosa que ahora, en el caso de la Comisión Europea, han dicho, no, eligieron a Irlanda. Acá tiene que haber un punto base de impuestos de empresas, cosa de que no compitamos para bajarnos el nivel nosotros. Y se beneficia de eso. Entonces hay que hacer músculo en esto y el conjunto, como decís tú, es un punto de partida para el narco, para la cantidad de cosas en la negociación en el sistema internacional. Estamos ante un colapso breve por la unificación, tenemos una unificación enorme de Venezuela, de cosas que están pasando, y hasta ese momento estaba dividido el ingreso de personas. La Relaciones Exteriores manejaba Relaciones Exteriores manejaba todo lo que era Mercosur, países asociados, y artículo 33 de la ley 18.250, ¿no? Todo eso pasa el 1 de enero a la Dirección Nacional de Migración, que tiene la misma cantidad de empleados que va a pasar de tener 500 solicitudes de residencia por mes a tener 50.000. Con el mismo personal, con la misma locatividad. Tenemos una ola inmigrante que no la podemos parar, porque van a seguir viniendo. Y no tenemos cómo asumir lo que el Estado debe asumir en darle documentación y saber quiénes son, un montón de cosas. Estamos ante un problema grave que nadie habla, pero que nos van a inundar y nos van a pasar por aquí. Y no quiero esto más. No. Me parece súper interesante la charla, discúlpeme. No, muy bien, y gracias por el aporte. Y además me acuerdo que me quedé en el tintero hablando del tema que hablaba aquí Lafite, sobre el tema de la conexión artiguista de Bernardo, que era un profundo artiguista y él miraba lo global desde una perspectiva muy local. Y ahí está parte del secreto de esto, ¿no? O sea, para no perderse en lo global, hay que saber quién uno es. Entonces él buscaba conectar mucho esto a los principios, tanto de Artigas como del artiguismo. Ahora, en su esquema global, ahí hay muchas cosas que recuerdan mucho al modelo tiene mucha similitud a los planteos, así lo decía ayer, de la escuela de dependencia y otros, ¿no? El tema de cómo América Latina se integra a un esquema de división internacional de trabajo, que está el tema hablando de las dicotomías de desarrollo y subdesarrollo, ¿no? Y por eso él se declara tan antiimperialista en ese sentido. Porque él dice que los estímulos externos, o sea, nuestra creación o la creación de los estados, las economías, las estructuras de los países periféricos se van creando un poco a estímulo y diseño desde afuera. Y por eso plantea que para él el desarrollo, o sea, la meta no es necesariamente solo la libertad, sino la libertad en función al desarrollo, porque sin desarrollo no hay libertad, ¿no? Y lo dice, va para un poco lo que dice, en busca de alcanzar la seguridad como bien común. Pero la seguridad incluye también pagar mi alquiler, comer, poder vivir bien, como dicen ahora en Bolivia. Y él plantea una cosa que es el camino de la dependencia a la interdependencia. Ahí está el tema de la integración. Él dice que, y ahí hablando de la parte sistémica, dice: las potencias industriales han intentado constantemente de convencer a los países latinoamericanos que los problemas de la región se dan por la incapacidad de absorber influencias modernizadoras de los países desarrollados,
¿no? Y esto me hace acordar un libro, había un latinoamericanista inglés, se llamaba Lawrence Whitehead, un capo, un gran conocedor de América Latina, pero en un libro él ponía que América Latina era un mausoleo de modernidades. Siempre me disgustó mucho ese concepto, ahora quizá lo están mirando, lo están filmando, pero yo entro en discusión con ese concepto, porque no me parece que es así. Al contrario, América Latina es un lugar donde las modernidades han estado presentes desde un principio. Y miren ahora en temas de valores, América Latina, las políticas exteriores feministas, o sea, mucho de lo que ahora es top en Europa en términos de nuevos valores, etc. América Latina lo está incluyendo todo, ¿no? Si como moderno se ve, por ejemplo, el tema de la legislación sobre el aborto, etcétera, etcétera, América Latina está en ese sentido adquiriendo todo eso. Estados Unidos va para el otro lado, por cierto, pero si América Latina no se queda atrás en todos esos temas. Está, visto del punto de vista mundial, la democracia, por ejemplo, como nuevos esquemas occidentales de sociedad, etcétera, etcétera. América, bueno, y estamos en Uruguay, que lo tuvo eso mucho antes que tantos países europeos. Pero la contradicción que tenemos, y ahí no hay ningún mausoleo, y hay cosas donde los latinoamericanos fueron anteriores, tanto a Europa como a Estados Unidos, y con respecto a Estados Unidos, basta mencionar el tema de la esclavitud. Pero la contradicción que está en las sociedades latinoamericanas y que crea la tensión tremenda es que, por un lado, se avanza en la modernidad a la par de los más avanzados, si se considera que eso es avanzado, pero al menos en la perspectiva occidental, al mismo tiempo que en lo económico hay un desfasaje absoluto, porque no hay posibilidad de financiar ese tipo de cosas, ¿no? La gente quiere derechos sociales, salud, expresión, educación. Los latinoamericanos, por supuesto, exigen eso, al nivel de los suecos, pero ¿cómo se paga eso? Y ahí está la tensión constante entre verse moderno, pero no poder financiar la modernidad. Y eso crea confrontamientos muy serios, y ahí está, y vuelvo, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con la línea de Bernardo, el tema del desarrollo. Y lo digo y lo repito, porque quizá en este grupo que estamos acá eso es evidente que es algo positivo, pero hoy en día en el debate que hay en América Latina eso no es nada evidente, y hay muchas posturas que son directamente anti-desarrollo, y creo que ese es un debate que hay que dar. El desarrollo, por supuesto, como lo discursivo, hay que definir qué se quiere decir, y no es lo mismo desarrollo como se hablaba en la década del 50, 60, de lo que es hoy en día. Hoy hay una perspectiva mucho más inclusiva, hay que tomar en cuenta los temas medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desarrollo, al fin, creo que sí, es algo importante, porque si no, en el caso de América Latina va a seguir existiendo esa tensión que crea la confrontación de ser moderno en la periferia, que no es lo mismo que ser moderno en el centro, ¿no? Y él además dice que las grandes potencias o los países desarrollados recomiendan que la región abra totalmente sus puertas al capital extranjero, a tecnologías sin transferencia y a instituciones y otras formas culturales proveniendo del mundo industrializado, que una vez que sí las pudieron financiar, las exportan al resto del mundo. Porque ese es otro tema. Ningún país de los europeos que yo conozca se industrializó, pegó el take-off famoso en democracia. Por cierto, donde yo vivo en Suecia no se hizo así. La democracia empezó en 1921 y Suecia ya tenía una industria potente para ese entonces. Y estaba haciendo toda la transformación de lo agrario o lo semi-industrial hacia lo industrial. Fue la coalición entre trabajadores, la socialdemocracia sueca, ¿no? Y el Partido Comunista, que fue importante en esa transición, y los grupos industriales suecos, que hicieron una constelación de clases que impuso la democracia a partir de 1921, y fue todo un proceso además, que se consolida recién hacia la década del 30 y los 40. Pero es mucho más difícil hacer esto en democracia cuando uno viene en la periferia y no tenés un sector industrial de ese tipo que defienda ese tipo de reformas económicas. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la constelación de clase cuando no tenés esa clase industrial que tenían ellos, ¿no? Sin embargo, acá igual se avanza en la democracia, aunque no se tenga esa dimensión económica, que es algo de lo interesante de América Latina, y otros ejemplos en el mundo. Tenemos el caso de la India o el caso de Indonesia, que habría que verlo, a ver si nos da el tiempo mañana para eso. Y en cierta forma... ¿Perdón? De ejemplo, Noruega sería muy adecuado, porque el desarrollo fue exclusivamente por el petróleo.
Bueno, estamos en una gran conexión, porque sí, Noruega de los nórdicos es el que me parece más interesante en ese sentido con respecto a América Latina. Si uno mira la estructura de exportación de Noruega, es muy parecida a la Arabia Saudita. O sea, la dependencia de fósiles, todo eso es enorme. No digo, como ejemplo de desarrollo que necesita de algún impulso. Que necesitan lo que ellos... Y ese fue hecho en democracia por la eventualidad que encontraron en el recurso. Exactamente. No, y es un modelo interesante para nosotros para estudiar, porque a partir de la dependencia de commodities se puede hacer cosas. Bueno, los noruegos lo han hecho con una tremenda eficiencia de su aparato estatal y una enorme incidencia del Estado. Ya les digo, Equinor, la empresa de petróleo noruega, es estatal, no es privada. El fondo de capitales soberano más grande del mundo es el noruego, es del Estado. Y de ahí están generando recursos que importan mundialmente y además financiando desarrollo noruego en sectores estratégicos, están trabajando en industria de armas, renovación de energía, etcétera, 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 pero sin liquidar la producción de fósiles. Ahora el Partido Verde Noruego había propuesto en el Parlamento noruego el terminar la exploración de nuevas fuentes de petróleo y perdieron rotundamente en el Congreso. Pues dijeron, no, sí, queremos medio ambiente, queremos todo eso, pero no podemos liquidar la fuente que nos está generando los recursos que mantiene esta sociedad, si no vamos a la tensión y el conflicto, que es lo que nos está pasando acá. Entonces hay que aprender de eso. Y es lo que él está diciendo. A América Latina le hablan de abrir mercados, de privatización, etcétera, etcétera, pero miren los noruegos. Un Estado hipereficiente que funciona. Bueno, quizá habría que explorar esa forma, ¿no?, de planificación, porque tienen un modelo de planificación interesante en ese sentido. Se le recomienda a América Latina, dice Bernardo, que tenga paciencia ante el subdesarrollo, como antesala del desarrollo, como etapa por la cual los países desarrollados también tuvieron que pasar. Paciencia. Pero es difícil generar paciencia cuando hay gente que tiene hambre. Hay niveles de pobreza de 30, 40% en países, es más que eso. ¿Qué paciencia? No hay tiempo. Y por eso me parece tan importante que estemos hablando de estas cosas, porque se necesita tomar en cuenta los recursos, usarlos efectivamente. Ahora está el tema anti-extractivista, terminar con la producción de los minerales, de petróleo, incluso la exploración de petróleo. ¿Y con qué se va a financiar el sector social? El tema no necesariamente pasa por ahí, sino también el tema pasa por ver cómo hacer los noruegos, cómo esos recursos se pueden usar en forma de proyección de futuro, incluso para dejar de depender de esos recursos. Pero en el mientras tanto, esos recursos tienen que ser usados inteligentemente para la proyección, el desarrollo y el sector social, ¿no? Bueno, entonces lo que él plantea dice, por eso el proceso subregional de integración en el marco continental debería ser denominado, e insiste en este punto, proceso de liberación, con medidas que faciliten el camino de la independencia a la interdependencia, ¿no? Entonces, lo que está planteando es, para hacer esto se hace necesario pensar y actuar en base a proyectos de escala continental. Y para esto no alcanza solo el desarrollo económico. Si un Estado no actualiza los canales de información y comunicación, modernizando sus procesos de producción y medios de servicios. Y aquí nos vamos al tema de la planificación y la proyección, que es quizás lo más, en inglés se dice hands-on, concreto en esto, y realmente en esto Bernardo es un modelo de lo concreto, por todas las propuestas concretas en tema de qué hacer con los ríos, cómo hacer con las hidrovías. Ahí hay un montón de elementos que yo creo que se pueden aprovechar hoy en día y que vale la pena poner estudiantes a hacer tesis, como hicieron, ahora hablábamos recién antes de empezar, de todas las propuestas de comisiones técnicas y eso que había, cosas concretas, qué se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho y qué es lo que se puede tomar de todo eso para usar en todos los trabajos de planificación el tema de contaminación de ríos. Ya hablaban eso en la década del 70, en el 77.
¿no? Y hay un artículo de Geosur que quiero rescatar, donde habla en concreto de cómo se trabajaba en una reunión de cancilleres con respecto a estos temas. Quizás nos puedan contar más quienes estaban en esa época en estas cuestiones. Y voy a ir terminando acá, nuevamente retomando el concepto que lo mencionamos ayer, porque tiene que ver con esto, de Bernardo, del tema de la integración plurinacional. Y creo que es un concepto que tiene más actualidad que nunca, porque el tema plurinacional se está trabajando ahora en escala de lo que Jauretche llamaba patria chica, ¿no? Arturo Jauretche, el argentino, hablaba de la patria grande y la patria chica. Entonces, un problema que hay, creo yo, y que tiene que ver con las tesis del esquema plurinacional que lo están planteando en Bolivia, en Ecuador, etcétera, que no me parece mal, es que es para cada uno de esos países. No lo están haciendo en proyección continental. Creo que Álvaro García, que fue vicepresidente de Evo Morales, él mencionaba el tema del Estado continental en algún momento, pero en los movimientos sociales, en los movimientos indígenas, al menos quizá alguien que esté mirando esto y en internet nos pueda dar más información sobre esto. No he visto una perspectiva regional en la cual enfoque esto. Y creo que eso es importante. Bernardo sí lo da. Bernardo dice que la integración tiene que ser dada dentro de un marco nacional, plurinacional, que es el marco nacional que hay que encontrar. Él para eso no tiene aportes, eso hay que crearlo, ¿no? Si hablamos de Mercosur, si hablamos de Sudamérica, si hablamos de América Latina, ¿cómo se le da a eso también un marco nacional? No alcanza con el lenguaje técnico. Galeano, cuando escribió Las Venas Abiertas de América Latina, esto lo cuenta Galeano, Eduardo Galeano mismo, era porque habían sacado aquel libro del proceso económico del Uruguay, donde creo que estaba Curiel, Astor y otro, que era un poco de la teoría de la dependencia, versión uruguaya. Pero claro, era un mamotreto así, solo algunos especialistas se podían leer todo ese libro. Entonces se le pide a Eduardo Galeano que haga una versión más digerible para las masas de eso, y ahí es donde sale el libro Las Venas Abiertas de América Latina. Un hit, ¿no? Durante años fue un libro de referencia de la Escuela de Dependencia que podía ser leído hasta por jóvenes que no tenían conocimiento, en fin, o gente fuera de la región que no manejaba esos temas, y en forma hasta poética se hablaba de cuestiones muy profundas. Bueno, eso es un ejemplo de cómo las cosas complejas se pueden hacer, que eso lo hablamos ayer cuando Bernardo ponía el énfasis en que la geopolítica necesita manejar ideas, herramientas, ideas que se puedan masificar, porque si solo nos quedamos en los informes técnicos, la integración no va a funcionar. Porque a la hora de las crisis tiene que haber pueblo que salga a defender, porque si no las cosas mueren y nadie se entera. O los mismos pueblos se van a poner en contra porque no lo asocian a su propia sociedad o su propio bienestar, o se sienten parte inclusiva de ese proyecto. Y ahí está el elemento nacional. No se puede pensar una cosa con la otra. Y si nosotros no conocemos de uno al otro, si no conocemos la historia de Brasil, si no conocemos la historia de Argentina, si no conocemos la historia de Perú, no manejamos los códigos geopolíticos de cada uno que nos ayuden a encontrar las sinergias. O sea que el conocimiento mutuo, incluso de lo cultural, es un elemento básico para que la integración plurinacional pueda ser el sustento que da a una política de desarrollo a largo plazo la fuerza que necesite tener, y esa fuerza la va a dar el apoyo popular. Si no, los de afuera no te van a apoyar. Me quedo ahí. Hacemos una intervención, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andrés. Creo que cumplimos los objetivos previstos para esta segunda jornada del seminario ya con la exposición de Andrés. Y abrimos igual un espacio ahí para intercambio. Creo que hay mucha gente acá, muchas cuestiones para aportar sobre estos temas. Tanto ayer como hoy Andrés recorrió distintos aspectos del pensamiento geopolítico de Bernardo Quagliotti, pero creo que también lo hizo en diálogo, hizo mucho énfasis en el diálogo, en la contextualización, ayer más a nivel de pensamiento internacional, hoy profundizamos un poco más en el tema de las escuelas geopolíticas que influenciaban, y tanto ayer como hoy el tema del diálogo, los puntos en común con Metol Ferré, por ejemplo, fueron
una constante. Para mañana lo que está previsto es ahondar un poco más en el tema de Uruguay, pero bueno, creo que en esta visión de la región sería interesante pensar un poco más en línea con las intervenciones que ya hubo, algunos aspectos más para tener en cuenta de la obra de Quagliotti y de su pertinencia para pensar los problemas actuales de la región, de la cuenca, del continente. Así que abrimos un espacio para intervenciones. Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Marcos Metol, hijo de Alberto Metol Ferré, amigo de Andrés, de Diego. Naturalmente, cuando me enteré de la iniciativa de ellos de hacer un homenaje a Bernardo Quagliotti, me pareció que era una excelente idea, que iban a marcar un camino, como también está marcando la Academia de Geopolítica, de redescubrir, de poner en valor el aporte de pensadores uruguayos en estos enfoques, en esos enfoques de la geopolítica, que también en su obra, como ustedes hablaron de la revista Geosur, qué importante sería que muchos jóvenes en las universidades, en distintos ámbitos, empiecen a trabajar todo ese legado, empiezan a surgir tesis, como decían. Y un enfoque de la geopolítica que en el caso de Metol Ferré, que no era un geopolítico, porque su disciplina principal no fue la geopolítica, su enfoque principal era la historia o la filosofía de la historia, pero sí se basó en la herramienta de la geopolítica y lo incorporó a su análisis de la historia de América Latina, de la historia universal. Y desde ese punto de vista, bueno, mantuvo un contacto muy estrecho Metol Ferré con Quagliotti, me acuerdo también de Daniel Castañín, y bueno, de todo un grupo de gente que participaba en ese momento en el que no estaba de moda, como está hoy de repente, hablar de geopolítica, que era una palabra que todavía tenía muchas connotaciones o tenía muchas conexiones con la guerra, ¿no? Sobre todo con las grandes guerras del siglo XX, pero que indudablemente en el estudio de los clásicos ya pudieron percibir que la geopolítica en realidad fue pensada como una herramienta de análisis enfocada en el desarrollo. Y creo que esa era la perspectiva, enfocada en el desarrollo y enfocada en la integración de nuestros países. Cuando pienso en la actualidad, uno puede ver que en el Uruguay se están llevando adelante procesos muy importantes que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo de la forestación, de la industria de la celulosa, que tiene que ver con la concesión en el puerto de Montevideo, con una importante multinacional, que tiene que ver con las concesiones de aeropuertos, de distintos aeropuertos en el país, que tiene que ver con proyectos en las hidrovías, en la Laguna Merín, en el río Uruguay. Quiero decir, el puente de Bella Unión en Montecaseros, una importante inversión en infraestructura que se está haciendo de caminos, de puentes en todo el país, el dragado también del canal de acceso al puerto de Montevideo, el proyecto que siempre está presente, ¿no?, del puerto de aguas profundas. Entonces uno dice, bueno, tenemos, y cito por algunos ejemplos nomás, pero uno dice, bueno, tenemos todas estas situaciones, ni que hablar de la cuestión de la seguridad también, lo que tiene que ver con la administración de las fronteras. Entonces, lo que uno ve es que en el Uruguay se están desarrollando todas estas iniciativas, pero uno no ve una visión abarcadora, ordenadora de todos estos aspectos desde una visión geopolítica. Es como que se van superponiendo uno encima de otro estas distintas etapas, y algunas de repente impulsadas más por lo que son las cuestiones de mercado, algunas las que tienen que ver con una decisión política determinada, que tiene que ver con políticas vinculadas a determinados sectores de la construcción, etcétera, pero no hay o por lo menos uno no ve desde el Estado un espacio, un ámbito
que pueda analizar todas estas políticas que se están llevando adelante y de darles un sentido y de darles, como estamos hablando hoy de la geopolítica, una unicidad. Es decir, cuál es el proyecto geopolítico que hay detrás de todas estas decisiones, que son legítimas, que son válidas, pero cuál es la visión. Tenemos distintas oficinas que lo analizan desde distintos puntos de vista, ¿no? Tenemos la oficina de logística, el Instituto Nacional de la Logística, el INALOG, ¿no? Tenemos la oficina de planeamiento y por supuesto que antes tenía la oficina de planeamiento estratégico que ahora ya no está, pero que en su momento creo que intentó tener esa visión ordenadora. Y luego están las visiones compartimentadas de cada ministerio, pero reitero, creo que ojalá que este tipo de debates impulse no solo desde el punto de vista académico el análisis geopolítico, el estudio de la geopolítica como disciplina, y eso incorporarlo a la historia, incorporarlo a la economía y a otra serie de disciplinas, sino también desde el punto de vista político que impulse la generación de espacios en el Estado para ordenar todas estas políticas que se están llevando adelante, que son sumamente significativas y que si uno no toma la iniciativa de generar un ordenamiento, el ordenamiento va a terminar dado de alguna forma, lo va a terminar generando el mercado, lo va a terminar generando, en fin, situaciones que escapan a la dirección estratégica o la orientación que le pueda dar nuestro país. Entonces, por estas dos cuestiones, bueno, felicito la iniciativa de ambos y bueno, creo que también da la oportunidad de generar este ámbito de conversación, de intercambio, que va a ser muy, muy fructífero. Así que bueno, adelante y felicitaciones. Sí, antes que me olvide, permítame que quería hacer referencia a este trabajo de la CEPAL que les mencioné al principio. Les voy a mostrar acá para que vean lo que, justamente por lo que decía Marcos. A ver, acá. No, por otro lado. Ahí está. Bueno, y gracias, Marcos, por tus palabras, además, que nos llevan a un tema central aquí, o sea, el tema de que si la integración no la conducen los propios latinoamericanos, las fuerzas, como tú dijiste, es exactamente así, otras fuerzas los van a ir empujando. Dice que la integración está acabada, pero esto va a venir por un u otro formato. Este artículo este informe de la CEPAL, a South American Interoceanic Network, Bioceanic Corridors and the Role of Connecting States. Estamos de Mato Grosso, Rondoña, todos esos estados que ahora son los estados ojeros. Lamentablemente no se puede ver bien acá, pero esto lo pueden encontrar en internet. Si ven, acá están las cifras de crecimiento entre el 2010 y el 2022 en los estados de Brasil, y ven que los que están situados hacia el lado del Pacífico, hay 5 estados ahí, los índices de crecimiento son, mientras en los del Atlántico hablamos de 14%, 71, 39, aquí estamos hablando de 287, 2.878, o sea, el crecimiento de Brasil se ha generado ahí, hacia el lado del Pacífico. Entonces, lo que están planteando ellos, y además hay otra cosa aquí que está muy buena, que ven por estado cómo va cambiando la conexión de los principales mercados de los estados de Brasil. Miren cómo ha cambiado el mapa del 2000 al 2021. El sistema cambia constantemente y esto hay que analizarlo, porque esto tiene implicaciones también para Uruguay. En el 2000 todos estos estados miren la parte argentina y se va cambiando. Bueno, Venezuela se hizo importante ahí, pero el papel de China, impresionante en la exportación de estos estados brasileños. Y acá está el tema de los corredores bioceánicos, que está planteado acá como necesarios para estos sectores. Están reclamando ahora corredores bioceánicos. ¿Por qué? Porque si ahí está la mayor parte del crecimiento de Brasil, el costo se abarata enormemente si lo están sacando vía el Pacífico, que se tiene que ir para el otro lado del Atlántico. Elemental Watson. ¿Y quiénes van a estar atrás de esto? Los chinos, por supuesto, como los ingleses antes estuvieron haciendo las vías de tren. Ahora, ¿otra vez se va a repetir la misma historia? Que sean intereses de afuera que pongan la plata para la infraestructura en los lugares que más les beneficia a ellos para abaratar sus costos.
porque obviamente los chinos quieren bajar el costo de la soja, como los ingleses querían bajar el costo de la carne, del cuero, etc. Pero este tema es que es el viejo sueño de el camino hacia el oeste del lado brasilero y la ruta hacia el Pacífico. Eso va a ser así. Se va a construir, le guste o no a los latinoamericanos, y a muchos les va a gustar porque, bueno, va a haber beneficios. El tema es cómo esto se canaliza dentro de un espacio de integración latinoamericana, no solo para que América Latina se inserte en el mundo como exportador de soja, del porotito, sino para que esto sirva para abatar costos a sectores industriales que también se puedan beneficiar de los mercados del Pacífico. Y ahí vamos, sí. Me pareció excelente el resumen de todas las teorías geopolíticas. Pienso que ahí faltaría por lo menos una mención a la posición norteamericana, en la teoría del poder naval de Maha, que fue el aporte de Estados Unidos. Pero muy cierto lo que ustedes dicen de que todos los geopolíticos, la fuente fue geopolítica europeas, pero los geopolíticos terminaron casi todos en Estados Unidos. También eso es cierto. Así que eso habla bien de Estados Unidos y eso aplica lo que ustedes están diciendo. Siempre con intención de que sea un aporte a todo lo que ustedes han dicho y a lo que todos pretendemos como latinoamericanos, quiero que enfatizarnos en lo que fueron estos 200 años, en cómo se creó el problema y cómo se ha ido muy dilatadamente por puntos teniendo avance, porque somos originarios de esos avances. Cuando esto era colonia, y no nos olvidemos que estábamos en el borde, en la frontera entre los dos imperios hegemónicos, Portugal y España. Estábamos en la línea del Gold Line. Salir de eso significó salir de la monarquía. Y acá la respuesta fue heroica, pero propia. Y sacaron los primeros problemas de nuestros próceres eran qué hacían con el nuevo sistema. Se sacaban a la monarquía, pero ¿qué se hacía? Y eso fue muy difícil y no lo lograron desentrañar en su vida. Artigas lo que propuso era un sistema de gobierno republicano, democrático y federal. Las tres condiciones antagónicas a la realidad que había en ese momento. Porque hasta Inglaterra, que en cierto modo favoreció los movimientos independentistas, fueron hasta que no tocaran la monarquía. Y ahí fueron de esas vueltas, que le sirviera para el comercio, pero no le tocara la monarquía. No solo las protegió, sino que las fortaleció, como en el caso de Portugal, notoriamente. Bueno. Nosotros, en nuestro hinterland, somos, obviamente, dos estados. Todo el imperio español fue dividido en el lado español en 4 países, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay. Y del otro lado, Brasil, solo portugués. Y fue siempre así. Cuando fuimos estados independientes, que tenían el río Uruguay como eje, y durante la acción jesuítica era la vía de salida del primer complejo agroindustrial de América,
toda su producción salía por el río Uruguay en lo que se llamaba la ruta oriental de la hielo, con capital en Buenos Aires. La capital religiosa y administrativa era Buenos Aires. En el final empezó siendo en Paraguay. Cuando se empezaron, obviamente cada país se desarrolló de acuerdo a su eje necesario. Paraguay y Brasil se desarrollaron de este a oeste, Argentina y Uruguay de norte a sur. Por lo tanto, las vías de comunicación y todas esas cosas eran como les convenía. Dejó de ser el río Uruguay el único, y cada uno tiene intereses que se lo puede manejar. Eso, de su peso obvio similar de Brasil y Argentina, también los llevó a ser que estaban confrontados permanentemente y terminaron en conflictos como fue en la guerra en 1825. Esas situaciones permanecieron, y en el caso de Argentina, recién el año 1969, en el gobierno de Onganía, cambió lo que era su doctrina de defensa. En el año 1969, todo lo supimos en el liceo, de repente, en mi caso. Ahí cambió. Hasta ese momento, la Argentina, en su doctrina de defensa, era hacerse fuerte en la margen derecha del Paraná y atacar las fuentes de abastecimiento de los brasileños que iban a venir por la banda oriental. Por eso no había puentes en el río Uruguay ni en el Paraná. La Mesopotamia argentina, para esa doctrina, era la zona de sacrificio. 1969 cambió eso, que lo cambió militar, de facto. Entre las cosas que han cambiado, parecería ilusorio, pero las cosas que han cambiado es la velocidad de los acontecimientos. Llevó 180 años. Pero los estados, bastante inteligentemente, Argentina y Uruguay hicieron la primera represa binacional, donde está el pensamiento de demás. Eso es un gran logro, hecho en 20 años. En el mismo momento, Brasil, que estaba aquí confrontado, seguía manteniendo su doctrina heredada de los portugueses. No sacaban ni entraban nada que no fuera por sus puertos. Y hasta el día de hoy es ese problema. Por eso la hidrovía de la laguna Bering sale fenómeno. Sale como un tubo sin ningún problema, porque sale por el puerto brasileño, el puerto de Estrella. La del río Uruguay, que para nosotros este se convirtió en la zona del mundo mayor productora de alimentos. La soja es para nosotros lo que fue el petróleo para los noruegos. Entonces, una hidrovía va a haber por imperio de las condiciones. Brasil tuvo 40 millones de toneladas de soja más que las que preveían. ¿Qué pasó en ese tiempo? El puerto de Santos tuvo 85 kilómetros de cola de camiones durante los 10 años de esa década de superproducción de la soja. El resultado era que la soja en esa década, que la soja brasilera valía lo mismo que la soja norteamericana. El mercado de Chicago. Es más, en esos 10 años hubo dos esos en que en Estados Unidos hubo seca y hubo un momento tuvo peso. Pero el saldo final es que la soja, el productor
norteamericano obtiene un 60% de lo que paga. Paga 60% del producto. El brasilero obtiene el 28%. Eso va a ser, se va a ir rebatir cualquiera de las otras cosas. O sea, la hidrovía del río Uruguay, obviamente va a ser una cosa carísima porque son fondos muy duros, es basalto superficial, todo afloramiento. Una parte del río Uruguay, el río Uruguay superior, es imposible que haya navegación porque hay 1.700 metros de caída desde el punto más alto, desde el macizo central brasilero, hasta donde confluye el Pipiriguazú. Por lo tanto, un fondo durísimo y una elevada, es un río torrentoso, que es imposible, no existe cauce, no existe, imposible para navegar. Maravilloso para la producción de energía. En ese tramo los brasileños tienen 3 grandes represas y son los que riegan el enorme capacidad productiva que tiene Brasil, abajo del paralelo 16. Es este que nos llevamos. O sea que hay un momento que incluso la teoría, toda esta, mediante acuerdos esto va a tener. O sea que tenemos un ejemplo de los 3 países involucrados, cuánto se destacan las diferencias y lo que hay que hacer de combinar las capacidades. Creo que la represa Salto Grande incluía medidas de ambientales. Es la primera que tiene pasaje, una esclusa para el pasaje de peces, que no dio el resultado esperado. Ahora le han hecho una reforma que tiene 40 años, ¿no? Digamos, no hay mucha experiencia. Parecería que no era un problema técnico, sino un problema biológico, que el pescado chico no entra donde el pescado grande, y las especies de ahí son depredadoras, como el dorado y la boga son. Bueno, pasos han habido y han roto esa. Y es increíble, no hay, por lo menos yo no he encontrado, habiéndolo buscado, no hay información hidrográfica, batimétrica de toda esa zona. No hay, o no aparece. Pudiera ser que haya por tramos, porque hubo navegación, porque ya está tramos, pero bueno, igual no tiene un uso. El Banco de Desarrollo se ha propuesto pagar ese estudio, pagar, no financiar, para hacerse cargo del estudio, que hay que hacer un estudio enorme. Yo tengo 5 lugares donde no se puede pasar con menos de 7 pies de calado. ¿Qué tenemos en el tramo superior? Todos en el medio. El río Uruguay, el Bajo Uruguay, es el río naturalmente navegante que hemos tenido siempre. Y que ahí ya, cuando tuvimos cosas para sacar, que era la carne, bueno, magnífica navegación y magnífico desarrollo de todo el litoral argentino, Uruguay. Cuando no tuvimos más cosas, no tuvimos más navegación. Después viene una zona que es lo que ahora permite Salto Grande. Sí. Salto Grande es porque ahí estaba el Salto Grande. Y ese era el obstáculo mayor. La represa cambió el obstáculo de coso por la transposición de Salto Grande. De ahí para arriba hasta Santo Tomé, San Borja, que se ha tomado ese punto no porque sea necesario, sino porque es hasta ahí hay 3 puentes.
Es decir, que la producción de cada lado tiene distintas posibilidades de sacarse. Y el estudio de la producción que se hizo en 2001, 2003, periodo de baja inversión, ¿no?, dio que había 38 millones de toneladas de 29 productos, de los cuales Brasil, con 3 productos, tiene 7 millones de toneladas. Se importará la tierra que de San Borja venían tanto Vargas como João Goulart. No es casualidad. Te agrego otro más. ¿Qué? Garrastazu Medici, uno de los militares. No es. Hay que hacer un peregrinaje. Ahí habría que hacer una conferencia. No, pero lo que está diciendo me está fulminando la cabeza, perdón, porque ahora se nos va el tiempo, pero quiero decir, me está... Y nosotros, a ver, una cosa concreta que podríamos sacar de acá, no, en todo lo que hay de integración regional, el tema de seguridad, defensa, es muy poco lo que hay. A raíz del tema de UNASUR, ha salido, pero de todo lo que es, por ejemplo, el periodo militar, lo que me está diciendo tú del 69, de eso no existe. Y yo mismo lo he escrito el periodo de la dictadura es un periodo de la integración regional, quedó muy como un paréntesis, y después profundizando me cuentan, no es así. Ahí tenemos, la ADI no es una cosa del momentito que se dio, y es de integración, no es de libre comercio, eso fue el 81, en fin. Pero acá falta un montón de material, y yo les propongo, ya que acá hay tanta gente que viene del ejército, que sabe de defensa, podríamos hacer un grupo de trabajo donde todo esto lo empezar junto con la academia, y mañana podríamos profundizar más en las partes concretas de Uruguay. Fíjate que Bernardo decía, sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad. Y los elementos de seguridad, mirá la influencia que tú me estás diciendo, lo que tenía esto en el tema de la integración, esto no se trabaja, a menos que yo conozca, capaz que ustedes conocen más gente que trabaja esto, habría que desarrollarlo mucho más. Y acá ustedes tienen una fuente de información brillante, juntémonos y empecemos a trabajar esto. ¿Ah? No, pero capaz que hay más intervención. Vamos a seguir con la ronda. Digo, si nadie se tiene que ir, igual seguimos con ronda de intervenciones. Hay alguna gente anotada, te digo por eso. Salvo que sea muy pertinente para esto que están comentando ahora. Soy estudiante de maestría de Estrategia Nacional en el CALE y levanté la mano por eso mismo. Vine no pude venir ayer. Lo primero que te voy a decir es agradecerles y felicitarlos por la instancia. Porque se sabe poco de Quagliotti. Yo llegué a él en un curso de geopolítica en el CALE, que es donde encontré que se podía estudiar en Uruguay aspectos de geopolítica, seguridad y defensa, planificación estratégica. Y en realidad quería hacer una pregunta muy concreta. Creo que todos estos escritos son en un contexto muy diferente al actual, donde por lo que escuché a Andrés, la zona Indo-Pacífico es el lugar clave del mundo que se viene, y si me hago el mapa, perdón que no me escuchan, Uruguay queda en la otra punta de esa zona, o sea, el Indo-Pacífico está hacia la izquierda, no queda lejos, o sea, necesariamente los corredores económicos, sean bioceánicos o de infraestructura, van a ser necesarios. Bueno, ¿cuáles son las respuestas de acá a los próximos 50 años que se imaginan ustedes concretamente que en términos estratégicos y geopolíticos, por la posición que tiene Uruguay, podemos tener? O sea, si ustedes son los que saben, no nos aproximan a eso, está difícil. Muchas gracias. Era muy específico. A ver, es un tema que está relacionado con esto que hoy vuelve al tapete, que es el agua como recurso estratégico. Hoy hay una gran discusión en Uruguay, que esto es mi opinión personal, no es técnica, es política, la discusión sobre el abastecimiento del área metropolitana con el Río de la Plata. Es fundamental que Uruguay solucione ese tema. Hoy
Uruguay, Montevideo y zona metropolitana dependen pura y exclusivamente de una sola planta potabilizadora, que es la de Santa Lucía, y de una sola cuenca, que es la cuenca de Santa Lucía. La solución planteada es una toma en el Río de la Plata a 100 kilómetros de Montevideo. Eso, si se concreta, desde el punto de vista geopolítico, tiene sus bemoles, ¿no? Porque el Río de la Plata es una cuenca compartida, y recibimos todo lo que viene ahí, lo bueno y lo malo del agua. Pero yo creo que hoy la discusión, lamentablemente, cruzó la arena política y no la arena técnica. Yo creo que es un tema técnico fundamental y geopolítico también. Y hoy escuché en un programa de televisión que un periodista hacía una pregunta que hablaba del acuífero guaraní, y preguntaba si no era una solución. Y eso también tiene una respuesta técnica. Si bien el acuífero guaraní se dice continuamente que es una reserva importante de agua dulce, no es lo mismo poner una toma de agua en el río, en el río de la Plata o en el río que sea, donde la capacidad de abastecimiento que tengo es la capacidad de mi bomba, de mi bombeo, que extraer agua de un acuífero. Por un tema pura y exclusivamente físico y técnico. O sea, no es lo mismo traer agua de una fuente libre, que la única que lo regula es la presión atmosférica, que de un acuífero donde hay otras leyes físicas mucho más importantes, y lo que a mí me limita la extracción de agua es el pozo del cual estoy extrayendo agua. Entonces, el acuífero guaraní, que es enorme y que abarca, como yo decía ayer, los 4 países del Mercosur, en Uruguay, que Uruguay ocupa solo el 5% del acuífero, que son los departamentos del norte y algunos del litoral, en esa sola zona se comporta totalmente distinto. Tenemos la zona del litoral de Salto y Paysandú, donde están las famosas termas. Las termas se abastecen del acuífero guaraní. Pero ¿qué pasa? El acuífero guaraní, y hoy hablaba Lafite del basalto, el acuífero guaraní en la zona litoral está por debajo del derrame basáltico, que en esa zona tiene casi 1000 metros de espesor. Entonces el agua está a 1000 metros de profundidad, por eso tiene temperatura, porque el agua se calienta 3 grados cada 100 metros de profundidad. Por eso tiene temperatura y por eso tiene las presiones que tiene. Entonces, esos pozos termales tienen una surgencia sin bomba de casi 300 metros cúbicos por hora. Surgencia. Y tenemos pozos, o tenemos el acuífero casi aflorante en Rivera y Tacuarembó, donde el agua está a menos de 100 metros y los pozos los que dan más dan 80 o 100 mil litros por hora. Entonces, cuando plantean, ¿y no podemos abastecer Montevideo con el acuífero guaraní? No se puede. Digo, los acuíferos son locales, son para abastecer la zona, está limitado por lo que extrae cada pozo, y como acabo de decir, hay el mismo acuífero, el aporte de los pozos es sumamente distinto según dónde está, cómo está confinado el acuífero, qué profundidad está, qué espesor tiene, cómo se comportan. Digo, la ley de Darcy, que es la que rige el flujo de líquidos en medio poroso, es la que determina la capacidad que yo tengo de extraer agua de cada pozo. No quiero aburrirlos con un tema técnico que tiene su parte técnica, pero sí tiene su importancia geopolítica. Brasil, por ejemplo, tiene casi más del 60% del acuífero está en territorio brasileño. Y ahí está otro tema, las leyes de cada país. Entonces, no son las mismas, y el comportamiento y el uso que hace Uruguay o Argentina o Paraguay del acuífero que la que hace Brasil. Por ejemplo, el estado de San Pablo está todo abastecido por el acuífero guaraní. Hay pozos, es un colador. Y bueno, y hoy el acuífero guaraní hoy volvió al tapete,
la Secretaría del Acuífero Guaraní, que se creó hace 20 años, que lo que pretendía era monitorear el acuífero en los 4 países y tratar de hacer normativas en común. Bueno, hoy está de vuelta en el tapete y como todos los temas regionales y geopolíticos no es fácil. No es fácil cuando los intereses, lo que tú decís siempre, cuando los intereses individuales de un Estado son totalmente distintos que del otro. O sea, ¿cómo hace Uruguay, que tiene en posesión, entre comillas, el 5% del acuífero, para imponerle normativas a Brasil, que tiene la dueña de más del 60% del acuífero, ¿no? Y la dueña de la mayoría de la recarga, porque los acuíferos se recargan continuamente. O sea, el ciclo del agua es un ciclo biológico. La mayor parte de la recarga del acuífero guaraní es el Pantanal, ¿no? Son la mayoría, y la cuenca del Paraná y del río Uruguay también, pero ese es un tema. Y antes de, solo para terminar, para que vean el tema de la importancia del ciclo, hace unos años se decía que con carbono 14 se había terminado la edad del agua de las termas de Salto, y se decía que el agua que se estaba trayendo tenía 25.000 años, era una lluvia de hace 25.000 años. Entonces, fíjense lo importante que es el tema del reciclaje y del agua, ¿no? Estamos trayendo un agua de hace 25.000 años en la terma. Entonces, es complicado el tema de cuidar el recurso. No son solo los ciclos cortos que nos enseñan en la escuela. Claro, sí. El ciclo de la lluvia. Sí. Bueno, hace poco vi un documental que hay un acuífero muy parecido en el desierto del Sahara. El desierto del Sahara está sobre un acuífero muy similar al acuífero guaraní, similar en las características físicas, porque son lechos de arena. O sea, el acuífero guaraní es un lecho de arena de un desierto de la época de los dinosaurios. ¿Ah? Eso es el acuífero guaraní, que tiene distintos niveles de espesor según la zona. Y en el desierto del Sahara hay un acuífero que está debajo del desierto, donde se trae agua y se usa para riego y eso, y también tiene esa agua. ¿Hace cuánto que no llueve en el desierto del Sahara? Hace cerca de 15 o 20.000 años, ¿no? Las perspectivas sobre Uruguay las podemos, si viene más gente mañana, algunos de ustedes, podemos volcar más de eso. Además de eso saben 1000 veces más que yo, y creo que podría ser un comienzo de esto que estoy planteando yo, empezar a meter todas estas cosas concretas y tomando nota y a ver qué podemos hacer incluso de las experiencias. Si hubiera alguien que viniera y que habría estado en estas reuniones de cancilleres, todo ese tipo de cosas, sería fantástico realmente. Además lo tenemos todo digitado aquí y filmado, mejor. Bueno, capaz que la pregunta, disculpa, va a pasar eso, la dejamos mañana, no sé si podrás venir. Creo que mañana vamos a enfocarnos más en Uruguay. Capaz que sí nos quedaba tu intervención, ¿sí? Adelante. Y ya estamos a las 12:05, entonces vamos redondeando por hoy. ¿Y había alguien más que tenía previsto intervenir? ¿No? ¿Sí? Bueno. Okay, gracias. Bueno, redondeando un poquito, hay dos cosas fundamentales que se dijeron. Una sobre los estados eficientes y los estados ineficientes. Creo que el gran problema de Latinoamérica son los estados ineficientes, a diferencia de Noruega, que es un estado obviamente eficiente. En cuanto al tema de la seguridad, nos pasa lo mismo que le pasa al ingeniero. Los políticos hablan sin saber técnicamente lo que hablan, y entonces no van a llegar a una solución nunca sobre un tema que no saben y que no tienen la humildad de preguntar. Yo a las organizaciones sociales que dicen defender a la mujer y a todas esas cosas que dicen defender, les quiero decir, mirándoles seriamente, que para un traficante de personas o para un narcotraficante, un ser humano es como la soja para un empresario, es un commodity, simplemente un commodity. Es una mercadería sobre la cual reciben dinero. Y la seguridad, que nos dicen que es inviable porque es muy cara, es fácilmente lograr un cambio de 180 grados a favor en 3 meses en Uruguay, simplemente previendo algunas cosas. Yo tengo números de ayer.
Los traficantes de personas, trayendo cubanos y otros ciudadanos de otros países de Uruguay, mueven en el torno de 20 o 30 millones de dólares al año. Cada persona por llegar acá paga entre 2.000 y 5.000 dólares, entre una cosa y otra. Y el Estado fácilmente podría, facilitando algunas cosas, captar ese dinero, no por captar el dinero en sí, sino para financiar toda una estructura que pudiera de alguna manera hacer que esas personas llegaran en forma segura y una vez instaladas acá tuvieran salud, educación, un montón de cosas que están quedando de lado, que nos llenamos, nos horrorizamos y nos rasgamos la vestidura hablando de los derechos humanos y llegan venezolanos y los niños no tienen ni cobertura social, ni cobertura médica, ni cobertura nada. Llegan, les damos un documento como refugiados, que no son refugiados realmente, los cubanos no son refugiados, y bueno, lo dejamos ahí como refugiados y que estén ahí. Y ahora va a colapsar ese sistema porque ya no damos abasto. Y bueno, agradezco la oportunidad que me dan de expresar esto que yo pienso. Creo que tenemos ya el camino hecho, tenemos mapas, tenemos todo, tenemos gente formada como el señor capitán de navío, el señor coronel, todos ustedes. Bueno, a esos mapas lo que hay que agregarle son datos de seguridad y de cómo se mueven las organizaciones criminales en el mundo. No es tan difícil, es fácil, y una seguridad 180 grados, la podemos revertir 140 grados a nuestro favor en no más de 3 meses. Y quiero cortar con eso y muchas gracias por dejarme intervenir. Muchas gracias. Gracias a todos entonces por acercarse y mañana hacemos la tercera jornada más enfocada en sí en Uruguay y bueno, y profundizamos parte de los temas que se plantearon hoy. Bueno, muchas gracias.